Hablando, hermanos, del cristiano, de vida cristiana. Y quiero continuar el tema sobre el cristiano y las autoridades superiores. Nosotros estamos puestos en autoridad y bajo autoridad. Cualquiera que sea esa autoridad en alguna parte, pero también está bajo autoridad. Hablamos el domingo pasado de la autoridad divina, que es la autoridad de Dios que sobrepasa todo. Y que Satanás, que fue hecho lucero, hijo de la mañana, se rebeló contra Dios, porque el rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra el gobierno de Dios. El reino de Dios se establece bajo el respeto y el acato a la autoridad. Satanás pecó porque se rebeló contra el gobierno de Dios y Dios no lo perdonó. Adán pecó porque pecó contra la santidad de Dios y Dios perdonó a Adán. Porque una cosa son los pecados del espíritu y otra cosa son los pecados de la carne. Los pecados del espíritu, en la Biblia hay 14, entre ellos la blasfemia contra el Espíritu Santo, la rebelión, la apostasía, la incredulidad, la profanación. Bueno, después hablamos de eso, que son pecados que nacen del alma, del corazón, del espíritu. Pero los pecados de la carne son los que nacen de la concupiscencia y que son perdonables y reconciliables si la persona quiere regresar. Pero los pecados de rebelión, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de apostasía, de la profanación y demás, no tienen perdón. Por eso que Dios nos guarde de caer en un estado de rebelión. Samuel le dijo a Saúl, primer libro de Samuel capítulo 15, Dios le dijo a Samuel para que Samuel le dijera a Saúl, ve y destruye a Amalek con todo. Y usted conoce la historia, primer libro de Samuel capítulo 15, Amalek cumplió en parte, porque solamente destruyó lo más pequeño, pero perdonó la vida del rey y perdonó los animales gordos y bonitos. La orden era total, pero es decir, a Dios no se le puede obedecer a medias. O es sí, sí, o es no, no. Sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo demás de mal procede, dice la Biblia. Saúl hipócritamente se encuentra con Samuel y le dice, varón de Dios, hoy he cumplido la orden que tú me diste. Y desafortunadamente comenzaron a hacer ruido las vacas y las ovejas. Y le dice Samuel, y ese bramido de vacas y balido de ovejas que escucho en el corral, ¿de qué es? Ah, sí, fue que el pueblo perdonó lo mejor de Amalek para sacrificarlo al Señor. Esa es la forma hipócrita cuando a veces actuamos. No quiso echarle, no se echó la culpa a sí mismo, sino que le echó la culpa al pueblo. Ese es el espíritu del rebelde. ¿Por qué esto, aquello? Fulano. ¿Por qué esto? Fulano. Cuando uno considera su incapacidad o ve que no hace las cosas como se le manda que hagan, le echa la culpa a los demás. Nosotros tenemos que ser varones de verdad. Si nos equivocamos, aceptemos que nos equivocamos. Entonces le dice Samuel a Saúl,
Se complace Jehová en la multitud de los sacrificios como en el que se le preste atención. Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención mejor que los holocaustos de animales engordados. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, compara la rebelión con la brujería, con la hechicería. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto no cumpliste la orden de Jehová, Dios ha cortado tu reino. Es decir, chao hermano. Entonces existe la autoridad divina que hay que obedecerla sí o sí. Segundo, la autoridad civil, que hablábamos de la autoridad civil, del respeto que hay que tener por las leyes del Estado. Cualquiera que sea, el personaje por grande que sea, tiene que estar sujeto a alguien. El presidente, por muy grande que sea, tiene que estar sujeto a las leyes del Congreso. ¿No ha visto usted que continuamente le tumban decretos al gobierno porque se sale de la Constitución? Y la Corte Constitucional, voy a decirlo de verdad, la Corte Constitucional, mire que si soy capaz de decirlo, hermano, está por encima del gobierno. Por muy grande que sea, tiene que sujetarse a la Corte Constitucional. Diga Deuteronomio, no es capaz. Nabucodonosor. Ustedes recuerdan al hermano Eliseo Duarte, algunos. Un maestro como Eliseo Duarte, él nunca fue capaz de decir la palabra Nabucodonosor. Siempre decía el rey Nabucodonosor. Y un maestro como él, bueno, el que tiene boca se equivoca, ¿cierto? ¿Sí o no? Y en ese orden, hermano, las leyes civiles tienen sus autoridades superiores. En la iglesia, la autoridad eclesiástica, me refiero a la parte nuestra. Los directivos distritales están, a ver, más arriba. El consistorio anciano está sujeto a la Asamblea General de Pastores. Los directivos distritales están sujetos al consistorio de ancianos. Los pastores en general estamos sujetos a los directivos distritales. Y las iglesias locales deben estar sujetas a los pastores locales. 5 amenes, gracias hermano. Mi Dios le pague. Eso es parte de la autoridad eclesiástica. Ahora, existe la autoridad familiar. Por muy grande que usted sea, hermano y hermana, usted está puesto bajo autoridad. En mi casa mando yo. La mano al bolsillo, porque es lo único que hace usted en su casa, hermano. La Biblia dice, hablando del hombre y la mujer, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahí terminamos el domingo pasado. ¿Cómo es el amor del esposo? A veces nosotros nos creemos muy machitos y muy hombres y a veces gruñimos, pero ¿qué va? No somos tan varones, hermano. La mujer nos manda. Cobarde, digan que sí, hombre. Qué barbaridad. Entonces, cuando dice someteos unos a otros, no es que la esposa tiene que estar bajo el yugo y los pies del marido. El texto es claro, someteos unos a otros. Y como el hombre es tan varonil y tan, ¿cómo es la palabra? Somos tan machistas, pero la esposa, la Biblia dice, no es que yo lo diga, el amor del esposo hacia la esposa, ahí terminamos el domingo, debe ser un amor sacrificial,
Es decir, que yo debo sacrificarme por ella. Un amor nacido de corazón, un amor de compromiso y de afecto. El amor de esposo involucra ser apartado y purificado para ella. Santificado quiere decir apartarse para ella. Es el amor que tiene, es el amor que tiene por su propio cuerpo. Ahí estamos hablando. Si yo amo a mi esposa es porque amo mi cuerpo. Si yo amo mi cuerpo, así como me amo yo, debo yo amar a mi mujer. Quiere decir con ello, si yo amo mi cuerpo, lo nutro, lo alimento, lo cuido, lo estimo. Significa ser un cuerpo con ella, ser un cuerpo y un espíritu con ella. Ser uno en mente, pensamiento, propósito, metas, visión. Esto es lo que significa ser uno y estar sujetos el uno al otro. Gloria a Dios. Ahí terminamos, ¿les parece? Seguimos. Autoridad paterna. Óigame, jóvenes, solteros o hijos, cualquiera que sea, porque por muy casado que usted esté y aunque tenga el bozo ya grande y la chivera grande, usted tiene que respetar a sus papás. El Señor dice, obedeced en el Señor. ¿A quién? Fíjese usted que en la ley de Moisés, el capítulo 20 de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese que ese mismo mandato está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí agrega una frase, porque es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa es honrar al padre y a la madre. Y luego agrega, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Eso no se escribió por escribirse. Hijos, obedeced al Señor en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa obedecer, muchachos? Significa honrar, significa estimar, significa valorar lo precioso de los padres, significa mostrar respeto, bondad, cortesía y obediencia. Significa ayudar con los deberes en la casa. No ayude nada. Tire los zapatos en cualquier parte, los calzoncillos en cualquier parte, las medias, y que su mamá los recoja. Amén. Maravilla, ¿no? Ayudar con los deberes en la casa, aun cuando fueren viejos. Dice la Biblia, honra a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la desampares. ¿Oyeron, hijos? Muchachos, ¿quiere que le vaya bien en la vida? ¿Quiere que le vaya bien? Sea generoso con sus padres. Toda la vida o parte de la vida de ellos la dedicaron a criarlo a usted, a criarlo, a educarlo, a hacer de todo, usted lo sabe. Pero los muchachos crecen y se van a si es que trabajan. Algunos son buenos trabajadores, pero malos colaboradores en la casa. Algunos hijos se ganan el sueldo, pero viven en la casa, no pagan arriendo, no pagan servicios. La mamá les hace todo, les lavan la ropa, les dan la comida, pagan los servicios, etcétera, y él se la gasta mecateando en la calle. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿cierto? Pregúntese, hijo, mire, lo que usted siembra hoy lo ciega mañana. Si usted es generoso con sus padres, mañana usted va a tener abundancia.
Se lo aseguro en el nombre de Jesús. Sea buen hijo y mañana tendrá bendición. Ahora, es importante esto y lo digo para las muchachas solteras. Antes de usted casarse, hermana, mire bien qué clase de persona es ese muchacho en la casa. Si ese muchacho es un buen hijo, va a ser un buen esposo. Si ese muchacho es generoso en la casa con sus papás, va a ser generoso con usted. Si es un tacaño en la casa, corra, porque así va a ser con usted también. Eso es verdad, hermano. La vida nos ha enseñado eso. Y si dice usted es que me la gano yo, y su papá también se la ganaba y lo crió a usted. Entonces, repito, hermanos, no solamente es obedecer, es honrar, es estimar. Y voy a repetir otra vez, a veces nos queda. Es valorar lo precioso de los padres, es mostrar respeto hacia ellos. Porque los jóvenes de hoy, algunos dicen, ese cucho es un retrógrado. ¿Qué va? ¿Qué obedecerle a ese cucho? Estamos en la edad moderna, en la época de la inteligencia artificial. No, por mucho que usted sepa, por mucho que sepa la inteligencia artificial es eso, artificial. Y por mucho que usted crea que es, usted no tiene la experiencia que su padre tiene. Y no me venga a decir que porque tiene un grado de universitario, que es el doctor fulano de tal, tiene pergaminos, que el cuchito no vale, no, hermano, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Su papá y su mamá vivieron la mejor universidad porque vivieron la práctica de la vida. No es retórica, no es teoría, es práctica. Ellos vivieron la vida y por eso nos enseñan a nosotros cómo vivirla. Ojo, joven, mi hijo, ojo, allá hay peligro, allá hay peligro. Obedezca, obedeced en el Señor a vuestros padres, obedezca, porque su papá quizás pasó por ahí, su mamá quizás pasó por ahí. No se crea de usted, hermano. La Biblia nos habla de escuchar a los ancianos. Recuerden ustedes en el gobierno de Salomón, después de Salomón, ¿se acuerdan? Que Roboam era el heredero legítimo del reinado de Salomón. Entonces los ancianos, es una historia que es muy bonita y muy significativa, los ancianos le aconsejaron a Roboam, porque Roboam le fue sabiamente donde los ancianos a pedir consejo. Bueno por ese lado. Los ancianos le aconsejaron, mire, tu papá hizo esto y esto y esto y esto y fue un yugo terrible, pero haga usted esto y esto y esto y tu pueblo te va a obedecer. Le aconsejaron porque ya habían vivido la experiencia con el anterior. Mire, tu papá hizo esto y esto y le fue mal, etcétera. No hagas eso para que te vaya bien, hazlo de otra manera. Ese es un consejo sabio. Pero el tonto de el joven, el universitario, el estudiante de Harvard, bueno, fue donde los compañeros de él, muchachos, ustedes y yo somos de la misma recua, los viejos, son viejitos cuchos, retrógrados, viejitos que no saben ni leer ni escribir, me dijeron esto y esto y esto y esto. ¿Y ustedes qué dicen? Ay, ya está. Oigan a este. Vas a escuchar a esos viejos, hombre. No. Tu padre te puso el IVA al 19, póngale usted al 50. Eso es más o menos. Aumentales el impuesto, castígalos al doble. ¿Y qué pasó? El pueblo se dividió. 10 tribus arrancaron con Jeroboam y a él le quedaron 2. Eso desde ese momento Israel anda dividido ya hace 2700 años.
Escucha el consejo de los viejos, escúchalo. Gloria a Dios. Ayuda a tu padre y a tu madre, hija. No dejes que tu mamá haga todo en la casa. Muchachas en la iglesia que se levantan a las 10, 11 de la mañana a buscar el desayuno y no colaboran. Bueno, ya ustedes saben, ya me entendieron. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. ¿Está bravo? Autoridad laboral. Estamos hablando del sometimiento a las autoridades superiores. Escuche este pensamiento. El creyente debe trabajar con temor y reverencia. Si usted es un trabajador, ¿sí? Debe trabajar con sencillez de corazón. Servir como si estuviera sirviendo a Cristo. Recuerden, ser generosos en el trabajo. Debe trabajar no sirviendo al ojo, como el que quiere agradar a los hombres. Debe trabajar como sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios desde su corazón. Debe trabajar como si su jefe fuera el Señor. El resultado de su trabajo será recompensa recíproca. Hermanos, en el trabajo hay que ser generosos. No se limite solamente a un horario. Si su patrón le pide una hora extra, sea generoso. Si usted trabaja una hora extra porque le pidieron el favor por A o por B, hay necesidades en las empresas, en las fábricas, pero usted dice, no, yo ya cumplí mi horario, me voy. Pero el patrón por alguna razón necesita una hora extra suya. Listo, no hay problema, la ley no lo obliga. Pero moralmente uno sí está, hombre, colaboré con la gente. El día en que haya recorte de personal, el primero que se va es usted. ¿Por qué? Por tacaño. Vean, les cuento una anécdota. Estaba en Itagüí y un supervisor de una fábrica me llamó, pastor, necesito 10 empleados, 10 trabajadores que usted me recomiende. De la iglesia, me dijo yo creo en los evangélicos. Y claro, no de generoso y de buen cristiano. Los recomendé como 8 hermanos. Y les di la carta. Sí, comenzaron a trabajar, muy bien, muy honrados y ta. Y ya cuando cogieron confiancita comenzaron a fallar. Oiga, señor, me toca irme una hora antes porque tengo una refán. Señor, tengo que irme porque tengo culto. Y comenzaron los hermanos a dar mal testimonio, que tenían que ir a evangelizar, que tenían que ir a hacer el culto, que tenían que ir, en fin. Me llama el supervisor ya como un año después. Me dijo, pastor, qué pena, me toca despedirlos. Y me explicó por qué. Que porque el uno decía, yo tengo que ir a ese evangelismo, el otro yo tengo que ir al culto y no puedo faltar, el otro tengo que ir a cantar y no puedo, en fin. Y todo el mundo comenzó a sacar disculpas. Hermano, así no es. Cumpla con su deber laboral, sea honrado, no sea malicioso. Trabaje honradamente. Haga que su jefe vea que usted es un cristiano, que usted no es un tramposo como muchos, porque tramposo hay por todas partes, pero a usted como cristiano se le ordena, se le obliga ser un ejemplo, ¿no? Porque la Biblia dice, así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. ¿De acuerdo? El empleador, la Biblia le dice, debe tratar a su trabajador como él quiere que lo traten. ¿Cómo quiere que lo traten a usted? Pues bien, repito, debe el empleador, si usted es patrono, debe tratar a su trabajador como él quiere que lo traten. El Señor le dijo a Israel, ten cuidado con los siervos y los esclavos, trátalos bien. Le pagará su jornal a tiempo. Acuérdate que tú también fuiste esclavo en Egipto.
Tendrás misericordia del esclavo, le dijo el Señor a Israel. Usted como empleador debe gerenciar como para el Señor, no sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres. El gerente debe dejar las amenazas. Esto significa que puede corregir al trabajador con humildad, teniendo en cuenta que ese trabajador es un ser humano también. Gloria a Dios. Y la autoridad eclesiástica, eso tiene que ver con la autoridad en la iglesia. Hermano, miren, de pronto usted va a pensar, claro, que es el pastor. Mire, Dios antes de establecer la iglesia, lo primero que estableció fue pastores. Los apóstoles fueron apóstoles y pastores. Por eso Jesucristo dijo, apacentar la grey que está entre vosotros, yo anciano como vosotros. Él se consideró también eso. Jesucristo le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Lo primero que Dios hizo fue establecer a los predicadores, a los apóstoles, y luego estableció la iglesia. Hay que tener en cuenta ese orden. Dios pone en la iglesia autoridades, ancianos que gobiernen bien y los que trabajan en predicar y enseñar. El apóstol Pablo dice, los que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos por doble honor. Eso dice la Biblia, no le digo yo. La Biblia dice también una parábola que es muy importante en Lucas capítulo 20. Y recuerda esta expresión del Señor: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El capítulo 20 de San Lucas habla una parábola que es muy importante. Toda parábola registrada en la Biblia tiene un significado importante. Trata principalmente de la autoridad delegada. Dios no vino, lean bien el texto, el capítulo. Dios no vino a cobrar personalmente sus derechos después de arrendar la viña a los labradores. 3 veces envió a sus siervos y la 4ª vez envió a su hijo. Él pudiera haber venido él mismo porque era el dueño de la viña, pero él delegó. 3 grupos de siervos los apedrearon y no lo recibieron. Ahora dijo el dueño de la viña, voy a enviar a mi hijo porque a ese sí van a respetar. Entonces, ¿qué pasó con el hijo? Lo mataron. Dice el Señor, ¿qué haré pues con estos labradores malvados? Le respondieron los apóstoles, destruir a los labradores y arrendar la viña a otros que den el fruto. La manifestación de la rebelión del hombre son las palabras, lo que refleja lo que hay en el corazón. Satanás nadie lo indujo a rebelarse. Simplemente dice la Biblia, tú que decías en tu corazón, subiré. Fue un asunto del corazón que nació en el pensamiento de Satanás. Encontramos varios ejemplos, hermanos. Vamos a ver si tengo tiempo. Capítulo 12 del libro de Números. La autoridad delegada, Dios se hace cargo de ella. Por eso quien ejerce una autoridad debe tener mucho cuidado cómo lo hace. Cuando usted ore por sus pastores, ore de corazón sincero. No piense que el pastor es un ángel. No es un ángel, es un mensajero, pero es un ser humano también, que le duele, que, en fin, usted sabe. Entonces, debe tener en cuenta que si puede amonestarlo, hágalo con cariño y con respeto. Nosotros no estamos para hablar en contra de las autoridades. No es posible. Dios citó, capítulo 12 de Números, ustedes recuerdan, cuando Aarón y María se rebelaron contra Moisés, sus propios hermanos. Eso de la rebelión ha sido en la Biblia todo el tiempo, pero ¿y usted cómo lo ha tratado Dios? Le dijeron a Moisés,
¿Acaso por ti solamente ha hablado Dios? Mira que la embaraste. Moisés cometió un error. Sí, el error que cometió Moisés fue que se casó con una mujer gentil. Pero él se casó estando en Madián. Y los hermanos de él lo rechazaron de haberse casado con una mujer gentil. Cuando él se encontró con sus hermanos, ya era casado. Y estos le refirieron ese asunto de haberse casado con una mujer gentil, pero no lo regañaron por el aspecto familiar. Tenían derecho, porque ellos eran mayores que Moisés, de hacer alguna exhortación por haberse casado con una mujer gentil. Pero no lo tomaron por ese lado. Se metieron por el dominio y la autoridad que Dios le dio a Moisés. Usted puede criticar humanamente a un pastor, pero tenga cuidado de criticar la autoridad delegada que Dios le da a esa persona. Uno no es pastor así de buenas a primeras. Hermano, créame sin ser arrogante, uno es pastor porque Dios lo llama a esto. Y si no, usted no aguantaría, hermano. Le aseguro que muchos de ustedes no serían capaces de ser pastores. Porque no es fácil, hermano. Manejar 300, 400 genios distintos. Eso no es tan fácil. Eso es cosa seria, hermano. Entonces le dijeron a Moisés: ¿acaso por usted solamente hablado Dios? No, te has ensañado contra nosotros. Ya que va, basta de ti. Sí, Moisés no dijo nada, porque así nos toca a nosotros muchas veces, hermano. A veces a uno del pastor le toca tener cuero de tortuga o cuero de gurre. Ustedes se acuerdan, algunos conocen el gurre, ¿no? Que es un animal que se esconde debajo del caparazón. Y a uno le toca recibir piedra y piedra, hace la tortuga, métese ahí y espere en Dios. Así es, créeme que así es, hermano. Entonces, vea usted, hermano, Dios llamó a Aarón y a María y a Moisés y le diga: ven acá, vamos al tabernáculo. María y Aarón pensaron: hombre, o sea que Dios está de acuerdo con esta exhortación, y quién sabe qué le va a decir a Moisés, lo va a regañar. Le dice Dios a María y a Aarón: mire, cuando yo hablare a algún profeta, en visiones, sueños y señales hablaré a ese profeta. No así con mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Y usted sabe lo que pasó? María fue leprosa inmediatamente, fue sacada del campamento. Aarón, Dios se lo aguantó porque era el sacerdote, tenía la unción de sacerdote, pero acuérdense, más adelantico Dios se la cobró. Se lo llevó al monte Nebo y ahí se murió. La ley de Moisés ordenaba que todo sacerdote dejaba de ser sacerdote cuando moría. Pero Dios le cobró a Aarón y se lo llevó antes para que aprenda, y por eso tampoco entró a la tierra prometida. La rebelión, hermanos, es decir, la autoridad. Yo no puedo pararme aquí a hablar en contra de mis directivos, porque me lleva el chucho. O si ellos no se dan cuenta, Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Capítulo 16, voy a terminar con esto, hermano, qué pena con ustedes, que estamos hablando del cristiano y las autoridades superiores. El capítulo 16 es una historia que ustedes conocen bien. Coré, Datán y Abirán. Voy a relatar es por encimitica, voy a decir, si no me alargo mucho. Yo creo que voy hasta las 10, voy a ir terminando. Pero como ustedes están tan calladitos, se ve que están contentos. O están dormidos. Pero bueno, yo estoy aquí tranquilo porque no oigo roncando a nadie todavía.
Estos Coré, Datán y Abiram, otra embarrada, fueron príncipes de Israel. Príncipes. Se rebelaron contra Moisés y conquistaron otros 250 príncipes de Israel y los ordenaron sacerdotes. Eran príncipes. Hermano, nunca se deje influenciar de un rebelde en la iglesia. Por ahí andan, los que se fueron de la iglesia andan llamando a la gente, pidiendo misericordia. Véngase para acá. Ve, hermano, le digo sinceramente, sin ser pentecostalista, no hay en Colombia una iglesia evangélica mejor que esta. Con honor se los digo. Los que se han ido, les ha pesado amargamente haberse ido. Porque esta iglesia es un refugio grande. Esto es una maravilla. Yo no encuentro otra iglesia mejor. Es decir, usted no busca una iglesia perfecta porque no la hay. Pero una iglesia que tenga esta doctrina y que uno sienta cuando viene al culto un calor humano tan maravilloso, un calor espiritual tan maravilloso. ¿Cierto? Usted se va del culto contento, alegre, saludó 10 o 15 y se va alegre. No venir a la iglesia, no venir al culto, es perderse una oportunidad. Muchos por asuntos laborales o de salud no lo pueden hacer, pero ya hay unos que constantemente tienen disculpas, que no puedo ir, que por esto, que por aquello, que por el otro. Nada, es carreta. Camino a la rebelión. Es un problema, hermano. Por eso el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nunca se deje influenciar de un rebelde, hermano. Usted se da cuenta, nadie sabe qué tiene sino cuando lo pierde. Cuando usted está fuera de la sombra de este árbol, es que va a empezar a sentir el calor afuera. Pero la iglesia es una sombra hermosísima. ¿Por qué? Porque esta iglesia la ha respaldado el Señor Jesucristo 100% desde que nació. Y pónganle cuidado a la narrativa de Coré, Datán y Abiram. Le dijeron a Moisés, basta ya de ustedes. Basta. Llevan 2 años de recorrido por el desierto. Ya llevamos 2 años que tú nos dices que nos vas a entrar a la tierra prometida y nada, basta ya. Nombremos un capitán y regresémonos a Egipto. Y eso fue lo que hicieron. Ya, basta de usted, no queremos más. Estamos hastiados, te has ensañado contra este pueblo sabiendo que todo este pueblo son santos. No queremos nada contigo. Ordenaron, eran 3 líderes y ordenaron 250 sacerdotes, es decir, por fuera del orden establecido por Dios, porque Dios estableció que Moisés era el líder y que la familia de Aarón eran los sacerdotes, y ellos establecieron un pueblo, una directiva diferente por fuera de lo establecido por Dios. ¿Listo? Le dice Moisés, no hay problema. Vengan mañana al tabernáculo con su séquito y vengan a ver qué tiene Dios. Lo que hizo Moisés fue ponerse a orar, porque Dios siempre tiene la respuesta. Por eso no se meta con la autoridad, porque Dios tiene la respuesta y la tiene severamente para con el rebelde. Listo, el otro día estaban todos los 3 líderes encabezando la rebelión y 250 sacerdotes con incensario. Listo, vamos a ofrecer incienso y sacrificios y listo. Todo el mundo estaba a la expectativa. Entonces le dice Moisés, Moisés convocó al pueblo, pero sobre todo a los rebeldes, y los puso frente al tabernáculo y lanza un mensaje. Señores, si como mueren como mueren todos los hombres en la tierra, o sea, de muerte natural o accidental, mueren estos,
indica que Dios no ha hablado por mí. Pero si Dios hace algo extraño y la tierra se abre y se los traga vivos, quiere decir que Dios sí habló por mí. ¿Y usted sabe qué pasó? La tierra se abrió, se los tragó vivos, con todo, familias, tiendas, todo se los tragaron vivos. Así Dios repelió la rebelión de la gente. Hermano, gústele usted o no, Dios estableció una autoridad. No la critique, ore por él. Hermano, si el pastor le falla, Dios lo cambia. No se preocupe. La Biblia dice que Dios dará pastores según mi corazón que los apaciente con ciencia y sabiduría. Si el pastor le falla, tarde o temprano, Dios lo quita. Y pues esto es un poquito antiético lo que voy a decir, pero en esta iglesia no se tolera la inmoralidad en el pastor. Constantemente se retiran 1, 2, 3 por mes, porque fallaron, manejo de los dineros, por inmoralidad, etcétera, lo que sea. Señor, qué pena, lo queremos mucho. Nos fue de mucha bendición, pero usted la embarró aquí. Dios lo bendiga. Y una de las cosas por las cuales la iglesia ha crecido tanto y avanza, es porque la Biblia dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire, yo le he dicho a los pastores, uno es salvo por gracia, pero es ministro por dignidad. Cuando un ministro peca, pierde la dignidad y no puede ser más pastor. Que hay por ahí encubiertos algunos, tarde o temprano Dios los saca a la luz. No se preocupe, ore, que si hay cosas ocultas en los ministros, tarde o temprano Dios los va a sacar a la luz. Pero esta iglesia sigue adelante por encima de todo. Aquí, hermano, el que pierde cualquier cosa que haga un ministro, el que pierde es el ministro. La iglesia no pierde nada. La iglesia sigue su curso, sigue su marcha, porque Dios ama a la iglesia, y si este falló, Dios tiene otro mejor. Así es, hermano. Por eso les ruego, hermanos, en respeto a las autoridades civiles, autoridad divina, autoridad paterna, autoridad laboral, suétese a su empleador, empleador, respete a su empleado. Iglesias, respetan a los pastores, oren por ellos. Si el pastor falla, tranquilo, que si está cometiendo alguna inmoralidad, tarde o temprano Dios lo saca. Está la iglesia del Señor, está la novia de Cristo. Pero hermanos, nunca caiga en el pecado de la rebelión, porque eso no tiene perdón. Jesucristo mismo renunció a su propia voluntad. A veces uno dice, es que yo tengo razón. Y eso pasa en los hogares. Ella dice, yo tengo razón. Él dice, yo también. Entonces los dos se enfrascan en que yo tengo la razón y ese también. Para arreglar conflictos, lo ideal es que los dos cedan. Cuando usted se sienta en la razón, usted se pierde. Jesucristo tenía razón de no ir a la cruz, porque Él dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Jesús no tenía por qué ir a la cruz. Los que teníamos que ir a la cruz éramos nosotros. Él tenía todo el derecho de decir, no voy, porque Él no era el pecador. Pero sin embargo Él dice, yo renuncio a mi razón y si es la única solución de salvar, voy a la cruz.
renunciando a su razón, fue a la cruz y eso arregló el problema de nosotros y por eso hoy somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Guárdate en Cristo. Y yo le pido a Dios todos los días también que me guarde a mí de levantarme contra alguna autoridad. En mis años que yo en el ministerio he visto cantidades en el ministerio de gente que se ha levantado, que se han rebelado, que han hecho divisiones, ya no existen. Yo los he visto. Movimientos grandes en el pasado, grandes, que me tocó a mí vivirlos, no existen. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos bendiga siempre. Amén. Colóquese de pies y le damos gracias a Dios. Entonces, ese es